Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan. Bienvenidos a esta conferencia organizada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado sobre la escritura jurídica en tiempos de pandemia. Hoy nuestro conferencista invitado es el doctor Diego López Medina, doctor en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Harvard, magíster también en leyes de la misma institución de Harvard, abogado y filósofo de la Universidad Javeriana y miembro fundador del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad. Igualmente con Diego se realizó hace muy poco tiempo, hace un par de años, el trabajo que acabó en la publicación del Manual de Escritura Jurídica publicado por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, manual que, por cierto, estamos preparando la segunda edición y que se encuentra disponible para quienes lo quieran ver en línea en la página de la agencia, específicamente en la comunidad jurídica del conocimiento. ¿Por qué hablar de escritura en tiempos de pandemia? Hemos hablado de los problemas jurídicos nuevos que irán a surgir de la fuerza mayor, de la acción de reparación directa contra particulares. Hemos tenido conferencias en distintos aspectos y hoy quisimos variar hacia el tema de la escritura. Esta nueva etapa de el derecho, por llamarlo de alguna manera, que irá surgiendo, el derecho de la pandemia, requiere sin duda, como todos nuestros escritos, de tener una muy buena escritura para que definitivamente transmitamos correctamente las ideas a los jueces, a las contrapartes, a los árbitros, porque la escritura jurídica no es tan sencilla, hay que concretar la idea, traspasarla y que las otras partes entiendan muy bien la idea para que uno gane el argumento. Uno puede tener el mejor argumento, que si el argumento está mal escrito, pierde el caso. En la agencia hemos hecho un énfasis muy grande porque la redacción de los documentos, poniéndose en los zapatos de quien lo va a leer y transmitiendo correctamente la idea, transmitiéndola de manera concreta y clara, es fundamental. Fallas de ortografía, desde luego, son aterradoras las que uno ve por ahí, pero también la gramática y la buena redacción definitivamente son claves para que en los litigios o en los documentos jurídicos las ideas se transmitan correctamente. Como lo decía, ningún buen argumento vale si está mal expresado en el papel. Y con la oralidad hemos avanzado mucho, pero no necesariamente se han acabado los documentos escritos. Un acto administrativo, un decreto, una ley, un alegato en una demanda misma, tienen que estar sobre todo bien escritos. Yo creo que nos equivocamos un poco al hablar de escritura jurídica en tiempos de pandemia porque deberíamos estar hablando permanentemente de buena escritura jurídica para que los abogados tengan mejores posibilidades de transmitir los buenos argumentos jurídicos y las buenas pruebas, saber escribir las preguntas, saber escribir los alegatos, en fin. Yo no quiero avanzar más, quiero darle la palabra a Diego López, al doctor Diego López, quien nos acompaña hoy y desde luego, como ya lo hemos hecho en ocasiones anteriores, esta conferencia estará disponible a partir de la tarde en la página de la agencia junto con las demás conferencias que hemos hecho en tiempos de pandemia. Las preguntas se pueden formular por el sistema y al final abriremos un espacio para algunas preguntas. Por lo general nos llegan muchas, pero intentaremos escoger algunas y las formularemos para que Diego muy amablemente la responda. Diego, desde nuestra casa, de cada uno, muchas gracias por acompañarnos y lo dejo entonces con su presentación, sin antes reiterarles la invitación a que conozcan y lean el manual de escritura jurídica que está disponible. Adelante, Diego, por favor. Gracias, Camilo. Buenas tardes. Quiero saludarlo a usted y a todas las personas que están esta tarde con nosotros en el seminario
virtual. Yo estoy muy reconocido con usted y con la agencia por esta oportunidad de investigar un tema realmente tan crucial de la comunicación jurídica. Y pues también estoy muy entusiasmado, como usted lo acaba de anunciar, en la investigación y en la redacción de la segunda edición de un libro que creo yo puede ser muy importante. Así que mil gracias por la invitación y pues vamos a arrancar. Ahí voy manejando esta herramienta y espero que no me vaya muy mal. Esta es la presentación. Bueno, muy bien. ¿Están viendo la presentación ahí? Ahora sí la vemos, Diego, ya está la presentación. Bueno. Estamos ya llegando a los casi 300 participantes. Es un gran número. Todos suyos, Diego. Muy querido, qué emoción. Bueno, un saludo a todos y a todas. Vamos a hablar de escritura jurídica en tiempos de pandemia. Voy a hablar primero, si quieren, de escritura jurídica y luego hacia el final de la conferencia daré algunos comentarios sobre si la pandemia tiene algo que ver específicamente con ello, y yo creo que sí. El plan de trabajo está basado, como dijo el doctor Camilo, en el Manual de Escritura Jurídica, cuya primera edición salió ya hace año largo. Estamos preparando la segunda edición. Hay nueva información y nueva investigación en estos 2 años, porque he seguido investigando en el tema. Y a partir de esa, tanto de la investigación original como de la que he podido hacer en el entretanto, pues vamos a trabajar 3 temitas. Voy a hablar de 4 pecados capitales en la escritura jurídica, judicial. Son más, pero pues concentrémonos en 4 grandes capitales que lo condenan a uno al infierno si no los evita. Voy a hacer algunas recomendaciones de escritura para los tiempos de pandemia y luego hacemos unas conclusiones. Yo voy a hablar durante unos 40-45 minutos y tengo el mayor interés en escuchar opiniones y preguntas. El primer pecado es un pecado estructural. Yo diría que es la madre de todos los demás. Es el párrafo unioracional. Y lo podemos disgregar como en 2 grandes problemas. El párrafo uniracional es un vicio en la escritura judicial y forense en Colombia. En la muestra inicial, en la que leímos 200 piezas procesales, el 65% de la muestra tenía oraciones. Se compone de 2 cosas, de oraciones tan largas que llegan a construir párrafos unioracionales. Y en la segunda muestra, donde entrevisté a 212 abogados y trabajé con su prosa, el 86.65% muestreado también tiene párrafos, oraciones excesivamente largas, hasta el punto, Camilo, que llegan a párrafos unioracionales. Los abogados, al redactar, confundimos la oración con el párrafo. Creemos que el párrafo debe estar constituido por una sola oración. ¿Qué tan frecuente es este error? Pues miren, de todos los abogados que he testeado, el promedio de palabras por oración es de 52.88 palabras. Yo no estoy hablando de las oraciones más largas, estoy hablando del promedio de palabras por oración. Eso quiere decir que en promedio escribimos oraciones de casi 53 palabras. Y el promedio de palabras por párrafo es de 80.06. O sea, si se dan cuenta, son unas oraciones larguísimas de promedio de 52.88 palabras con unos párrafos más bien raquíticos de 80.06 palabras. Esto da, apreciado Camilo, un porcentaje que para mí me parece increíblemente llamativo. En 212 abogados que les he hecho entrevistas y examen a profundidad de su prosa, el promedio de oraciones por párrafo es de 1.51. Es decir,
tenemos una enorme tendencia a escribir párrafos unioracionales y máximo bioracionales. Más o menos la mitad de nuestros párrafos son unioracionales y la otra mitad son bioracionales. ¿Esto qué genera? Pues un apeñuscamiento de muchas ideas en una sola oración. Genera párrafos construidos por oraciones muy largas con muchas ideas apeñuscadas dentro de la misma oración. Y claro, cuando yo tengo oraciones de 52.88 palabras en promedio, pues eso es una cantidad de cláusulas subordinadas, yuxtapuestas, una especie de verdadera matrioshka rusa de cosas metidas entre ellas, donde hay muchas más comas y comas que puntos seguidos, con la siguiente advertencia. Por lo tanto, con comas y comas muy enredados, unos escritores que pierden el control de la oración, pierden el control del párrafo, y pues ya entienden por qué llamo a esto el error madre o el error matriz de la escritura jurídica en Colombia. ¿Cómo evitamos el párrafo uniracional? Pues de una forma muy sencilla. En vez de oraciones largas, cortas y sencillas. En vez de llenarlos, además de palabras vagas y rebuscadas, palabras también sencillas, concretas, y con una idea lógica clara en los párrafos. Les dije que los promedios en Colombia son estas. Promedio de palabras por oración, 52.88. Los expertos de redacción en el mundo recomiendan, los más generosos, que nuestros promedios sean de 20. Actualmente en el país son de 52, es decir, casi por encima del 160%. Eso es excesivo. Les dije que nuestros párrafos estaban construidos por 80 palabras. Los expertos recomiendan que sean entre 140 o 160 palabras. Entonces aquí hay dos recomendaciones fundamentales. Oraciones más cortas, pero párrafos más generosos. ¿Para qué? Para que el párrafo haga el argumento completo. Nosotros metemos unas oraciones largas en párrafos chiquitos que no argumentan. Y por lo tanto, el promedio de oraciones por párrafo cambia completamente. Un buen párrafo debe tener entre 3 y 8 oraciones, no el muy magro, escueto, lacónico, 1.5 oraciones por párrafo. Todo esto es muy abstracto. Veamos si quieren un ejemplo. Yo creo que con los ejemplos esto se clarifica de forma importante, doctor Camilo y queridos colegas. Dice el ejemplo, caso contrario, pero de igual manera es producto de la naturaleza, como se explicó, es la inundación. Este otro fenómeno de la naturaleza, también impredecible e irresistible por parte de quien la sufre, además de generar extinción de la propiedad privada para acrecentar la propiedad pública sobre los ríos, trae como consecuencia en algunas ocasiones que se cubran los terrenos, llegando en cierto momento a ser tan fuertes que pueden dejar sumergidas viviendas, automotores, anegar calles, destruir cosechas con peligro incluso vital para todos los seres vivientes que habitan el lugar y generar enormes pérdidas económicas. Si se dan cuenta, este párrafo refleja todas las características de las que he hablado hace un momento. Son 97 palabras en una oración. Tiene muchas más comas y comas que puntos. El párrafo está transcrito literalmente, entonces tiene una gran cantidad de suciedades. Propiedad público, dice en la mitad, generando una incoherencia de género entre el sustantivo y el adjetivo, que como saben en español deben tener concordancia de género para evitar lo que los gramáticos llaman este error anacolutos. Pero el error fundamental es que es una cantidad de ideas yuxtapuestas en una enorme boa constrictor. Esta imagen tan poderosa y tan peligrosa se la debo a María Jimena, que ha sido una compañera inestimable en la investigación, en esta enorme boa constrictor que termina quitándole el aire no solamente al lector, sino al pobre escritor
que pierde las ideas mientras que trata de organizar 97 palabras en una sola oración. ¿Cómo se podría editar esta frase? Pues aquí viene una propuesta pequeña. Una inundación puede ocasionar que el agua cubra los terrenos ribereños, punto. Cuando el cubrimiento de tierra firme llega a ser permanente, la propiedad privada se extingue y se convierte en pública, punto. Este es un riesgo que asumen los propietarios de lotes colindantes con cuerpos de agua, punto. Las inundaciones además pueden poner en riesgo la vida e integridad humana y causar importantes pérdidas económicas, punto. Hemos pasado de una sola oración de 90 y tantas palabras a 62 palabras en 4 oraciones, con 15.5 palabras por oración, algo mucho más concreto, más claro, donde cada idea se separa en una premisa. Este es un párrafo menos argumentativo, yo diría que es más bien un párrafo descriptivo de consecuencias, llamémoslas jurídicas, por la inundación de propiedad privada y por consecuencias económicas y sociales del mismo fenómeno de inundación. Sigamos. Hay muchos más ejemplos. Voy a regresar a la anterior. Hay muchos más ejemplos de estos párrafos. Este párrafo, doctor Camilo, se repite y se repite en nuestra prosa. Párrafos larguísimos, complejos, que en realidad no separan las ideas ni las clarifican. El segundo pecado, si además de este pecado, que es una especie de excesiva complejidad sintáctica y gramatical en nuestra escritura, le metemos el segundo pecado, que es lenguaje rimbombante, es decir, complejidad semántica, pues vamos a juntar dos pecados que hacen muy difícil que la gente le entienda a los abogados qué es lo que están diciendo, porque estamos escribiendo con complejidad sintáctica y con complejidad semántica. Los buenos escritores, incluso los muy sofisticados en literatura, en narración, en ficción, dominan la sintaxis, mantienen sintaxis claras y sencillas y al mismo tiempo semánticas sencillas. Los abogados hacemos exactamente lo contrario, bajo una especie de pretensión gongorista y plateresca de que si uno habla más enredado es más culto. Yo creo que eso es exactamente lo contrario. Ese es uno de los mensajes que les quiero dar. Tal vez el COVID-19 nos ha regresado a ser sencillos, ¿no? En cuestiones de gustos, de apreciación de la vida, de estilo de vida. Yo creo que eso también se debe reflejar en nuestro lenguaje, un lenguaje más sencillo, más claro, más directo, que al mismo tiempo refleje más claramente quiénes somos, nuestro carácter personal y nuestra capacidad de comunicarnos de forma directa, no con tantos embelecos, llamémoslo así. En la primera investigación encontramos que el 48% de 200 documentos estudiados presentaban no uno o dos, sino estructuralmente características que provenían de arcaísmos, latinismos, cultismos, frases trilladas y conectores lógicos vacíos. El estilo profesional de los abogados es pesado, afectado y pretencioso. Nosotros les proponemos que es mejor utilizar una prosa natural y solo usar en aquellos casos en que se esté justificado aquellos términos técnicos o especializados del derecho cuando eso sea semánticamente necesario. La afectación lingüística es charra y busca producir una distinción social innecesaria. Si se dan cuenta, estoy escogiendo muy a propósito palabras ordinarias del lenguaje ordinario. Ordinario no quiere decir vulgar, quiere decir común y corriente, que son potentes. Yo creo que el colombianismo charro es bonito, es interesante, expresa bien lo que uno quiere decir con ello. Es además aceptado por la academia. En el lenguaje rimbombante además ocurre esto. Cuando uno utiliza lenguaje rimbombante, genera confusión escrita y verbal. Particularmente los abogados parece que no escribiéramos en un lenguaje sencillo.
escogemos las palabras más elevadas del campo semántico, transformando el lenguaje sencillo en un acrolecto, que en realidad parece una jerga. La palabra acrolecto es un lenguaje, es una palabra técnica que utilizan los lingüistas. Viene de la raíz acro, que significa alto, lecto, forma de hablar o de expresarse. Entonces, escogemos siempre en un campo semántico las palabras más altas o rebuscadas. Ahora les voy a dar más ejemplos, como si uno fuera al diccionario es a buscar la variante elegante y no la palabra correcta. Esta es una de mis recomendaciones esenciales. Si vamos a utilizar diccionarios de sinónimo, que los deberíamos utilizar para el buen escribir, no deberíamos buscar la variación elegante del acrolecto o del tecnolecto, sino que deberíamos utilizar la palabra precisa, que no es siempre un movimiento ascendente hacia el lenguaje pretendidamente culto que termina siendo afectado. La gente que es culta se diferencia porque habla de forma precisa, no de forma afectada. Esos son dos conceptos distintos que yo creo que en derecho hemos perdido por esta especie de socialización en un gongorismo profesional muy ofuscante y muy perezoso. Entonces las recomendaciones son muy sencillas. En primer lugar, seleccionemos palabras sencillas, usemos palabras técnicas solo si ellas son precisas para la idea y el argumento. La conceptualización jurídica, el trabajo de la dogmática jurídica nos ha generado unos aparatos conceptuales importantes. Puede que a veces sea necesario, pero no abusemos excesivamente de la conceptualización jurídica. Usemos los conceptos jurídicos cuando el argumento los requiera de forma estricta. No nos vayamos al diccionario de sinónimos exclusivamente a buscar la variación elegante o pretenciosa. Busquemos la palabra exacta, no la más elegante. Y insisto al final, cambiemos las expresiones arcanas, vagas, rebuscadas, los latinismos, los cultismos, los gongorismos, por palabras sencillas y concretas. Eso no quiere decir que hablemos sencillo o en el sentido de ramplón, pero sí sencillo en el sentido de directo y de forma específica. Esa es la forma como hablan los hablantes cultos. Lo otro es más bien cantinflesco. Y con buena razón, Cantinflas, cuando desde sus personajes, que casi siempre eran un personaje pobre, humilde, quería subir o ascender socialmente, parte de la voz impostada que adoptaba era la de esta forma, lo que él entendía era la forma culta de hablar de los ricos, que le terminaba dando como esta forma de cantinflería y de lenguaje cantinflesco, que yo creo que él mostraba con intención irónica y para hacer una crítica social, pero que a veces los abogados me da la impresión que nos lo tomamos en serio y cantinfleamos sin necesidad de hacerlo. Un ejemplo de este problema también es muy frecuente, es muy fácil encontrar estos párrafos. Les digo que estos párrafos no los busqué no tengo que buscarlos con lupa, casi que abro cualquiera de los archivos donde están la investigación y todos los párrafos casi que de forma muy sistemática revelan estos pecados capitales. En este sentido, la solicitud del togado, aparte de carecer de la documentación que la norma exige para su estudio, ahí falta el para, así está en el original, intenta pretermitir las exigencias previstas en la normatividad expedida con carácter de extraordinaria por el flagelo de la pandemia, donde expresamente en el decreto legislativo número tal del tal de tal establece el procedimiento para la obtención de este beneficio judicial. Además, si el togado realiza un estudio debido de esta normatividad, puede establecer sin mayor esfuerzo los delitos que cobija, así como las excepciones que existen. Actuar en contrario es agudizar más la crisis, congestionando la ardua labor de estos
jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad que realmente se presenta por la situación catastrófica actual, sumada a la alta carga de personas privadas de la libertad. Pues voy a utilizar un abogadismo, huelga, comentario, ¿cierto? En este sentido, arrancamos casi siempre con conectores vacíos. Este es otro pecado, pero como aparece, lo voy a comentar brevemente, Camilo y queridos colegas. Los abogados siempre arrancamos con unos conectores vacíos. Por ejemplo, en este sentido, así las cosas, así, o cosas por el estilo. La solicitud del togado. Bueno, no tengo que mostrar que togado es una forma un poco chistosa y relamida de decir juez, pero no crean que solamente es en togado. Casi todas las escogencias lexicográficas o semánticas del párrafo están o un poquito o un mucho tiradas hacia el acroléctico, aparte de carecer. Bueno, pues sí, está bien utilizar la palabra carecer, pero carecer ya tira un poquito hacia el acrolecto. Falta, le hace falta, son escogencias más ordinarias. Es difícil que uno en la calle diga carezco o carecer. Documentación, pretermitir, flagelo, todas esas palabras, digamos, no se utilizan en la calle. Yo por calle no quiero decir intercambios vulgares de gente vulgar, sino los intercambios de gente que habla con el español corriente. Eso no quiere decir que no tengamos el mayor rango semántico posible del español. Yo creo que esa es una característica de gente culta, pero es chistoso estar uno hablando de, sobre todo tantas tan pegadas, ¿no? Togado, pretermitir, flagelo, en 3. Si uno usara una sola, por ejemplo, si dijera la solicitud del togado intenta pretermitir las exigencias previstas por la normatividad por la pandemia, pues ya le quita parte, digamos, de esa pesadez que tiene el texto. Si se dan cuenta, aunque estoy remarcando aquí la complejidad semántica de la oración, sin embargo, tiene la misma gramatical y sintáctica del pecado pasado. Son 123 palabras en una oración. Entonces, todo esto unido, 123 palabras en una oración, más palabras gongorinas, en vez de palabras ordinarias, pues por decir una cosa relativamente sencilla, se vuelve excesivamente complicado, innecesariamente complicado. Y esto sí es muy enredado, porque lo volvemos difícil para lectores profesionales, colegas y abogados, colegas, abogados y jueces, pero lo volvemos casi que prácticamente imposible de leer para nuestros usuarios. Y finalmente toda esta prosa debe ser formas de comunicación que resuelvan los problemas jurídicos de nuestros usuarios, no una comunicación pretenciosa y gongorina entre profesionales alambicados. ¿Qué tal si reescribimos? Esta es una edición, las ediciones son opinables. Seguramente ustedes me podrán proponer unas mejores, pero esta propuesta es básica y de pronto, a ver, quisiera saber ustedes qué opinan. La solicitud del juez no adjunta la documentación necesaria para su adecuado estudio. Para la concesión del beneficio, la norma establece con claridad los delitos cubiertos y las excepciones. El juez en su solicitud parece desconocer este marco jurídico básico. Su infundada solicitud nos obliga además a emplear escasos recursos judiciales en épocas de pandemia que estarían mejor empleados en casos verdaderamente difíciles de interpretación o aplicación normativa del beneficio de excarcelación frente al altísimo número de personas privadas de la libertad que lo están solicitando. Mientras que leía, hice cambios. Uno no para de editar. Pasamos de 113 palabras en una sola oración a 93 palabras en 4 oraciones, 23.2 palabras por oración. Y yo no sé si ustedes ven que esto se ve un poquito más terrestre, más humano, por oposición al párrafo extraterrestre y bastante inhumano que habíamos visto en la diapositiva pasada y que vuelve innecesariamente compleja el acto
comunicativo. El tercer pecado. Vamos bien, doctor Camilo, o ahí, como no tengo feedback, uno en una clase ve que la gente no está dormida, pero aquí solo, No, pues, me estoy viendo el vamos bien. computador. Bueno, vamos bien, Camilo. Por este canal tenemos casi 300 personas y por el canal de YouTube vamos con más de 500 personas. Entonces, creo que vamos bastante bien y la conferencia es de luego súper interesante. Solamente quiero invitar a los que están por este canal a que si quieren formular preguntas en el panel del lado derecho, lo pueden hacer para que al final yo se las formule a Diego. Camilo, ¿y usted que tiene ahí el panel de control de esos 800 amables oyentes y oyentes, cuántos están dormidos? Yo creo que ninguno. Bueno, eso esperamos. Roguemos al Señor. Gracias. No, Bueno, estoy seguro. La magia de Internet no nos permite vernos, pero el entretenido y profundo de la charla sí me lleva a ese convencimiento. Bueno, muy querido, eso es amabilidad suya. Gracias. El tercer pecado es, a ver, escribimos muy largo, escribimos, aquí les voy a meter un anglicismo y perdónenme, escribimos sin lead. La palabra lead, ahora les voy a explicar qué es. Eso quiere decir en parte que escribimos sin síntesis y eso es muy preocupante. Les voy a contar en qué consiste este tercer pecado que nos puede llevar a los círculos del infierno de Dante. El lead es una técnica periodística que consiste en lo siguiente. Como el periodismo es la labor de transmitir información de forma precisa, es decir, la verdad, y eficiente, de forma rápida, pues los periodistas han hecho dos cosas. Uno, en primer lugar, sus títulos son informativos. Este es el tiempo de hoy. Entonces, simplemente sacamos con la ayuda de mi investigador senior Javier Santander, al que también le debo mucho reconocimiento por todo este trabajo, pues sacamos unos 10 ejemplos del tiempo de hoy. ¿Qué quiere decir esto? Desde el solo título, Camilo, pues vámonos al que está más a mano derecha en la mitad del texto. ¿Lo quiere leer usted, Camilo, por favor? Que está a mano derecha. En la mitad, que habla sobre Leticia. Cementerio de Leticia ya no tiene tumbas por muertos de COVID-19. Cementerio de Leticia ya no tiene tumbas por muertos de COVID-19. En algún sentido, Camilo, uno no tendría que seguir leyendo la noticia, porque todo está en el título. Pero no contentos con este gesto de síntesis, luego los periodistas, y esto lo aprenden casi como parte de los protocolos de redacción de una nota o de una noticia, el primer párrafo lo llaman lead, ese es el nombre el término de arte que se utiliza en las salas de redacción en todo el mundo, la expresión en inglés. Hay expresiones en español, se llama entradilla o copete, copete como si fuera la parte principal o la primera de la cabeza, o entradilla, donde escriben un párrafo un poquito más largo que el título, Camilo, pero donde dan la noticia entera. Y luego el resto de los párrafos de forma muy escueta, muy directa, muy eficiente, dan ya los detalles. De tal manera que con enorme frecuencia, si uno lee el título y el lead, es decir, la entradilla o el copete, uno queda más que bien enterado de la noticia que le están dando. Yo no les tengo que echar mucha más carreta para que ustedes entiendan estos mensajes. Cementerio de Leticia ya no tiene tumbas por muertos de COVID-19. Mujer que iba a urgencias habría sido abusada por habitante de calle. Suspenden a la alcaldesa de Sucre por celebrar parranda en cuarentena. 5 localidades más en alerta naranja por COVID-19 en Bogotá. Recluso de la cárcel de Villavicencio
se fugó de clínica y está armado. Entonces, eso son cosas tremendamente eficientes. ¿Por qué les traigo esta práctica periodística? Porque los abogados hacemos exactamente el contrario. Hacemos exactamente lo contrario. Escribimos páginas y páginas enteras como en una especie de suspenso dramático que no es suspenso, y llegamos muy tarde, cuando el lector está muy cansado, a nuestras tesis principales. Yo que les quiero proponer, aunque suene muy radical, escribamos con copetes o entradillas. Un copete o una entradilla es literalmente en la primera página del escrito decir lo que uno tiene que decir y lo que va a uno sostener, su tesis central. Los abogados empezamos al revés, empezamos por reconstrucciones procesales, fácticas del caso, doctrinales, dogmáticas, jurisprudenciales. Y en la página 75, cuando la gente ya está cansada, nuestra tesis, o mi tesis, o la resolución del problema, o lo que fuera. Esto es simplemente una mala técnica de redacción, especialmente en épocas, Camilo, de COVID-19, donde la gente no va a leer eso. Antes de ayer tuve una entrevista larga con una jueza. La pueden ver en unos programitas de YouTube que también estoy sacando. Y la jueza dice, muy sencillo, cuando me escriben largo, pues uno no lee o lee diagonal. Y si a uno no le dicen claramente cuál es la tesis y le van a dar una entrada demasiado larga de contexto, de antecedentes, de cosas que no tienen que ver con el caso, y le preguntaba, entonces yo la sometí a un interrogatorio un poquito de sistema acusatorio, y le decía, en algunas jurisdicciones, como por ejemplo en varios estados de los Estados Unidos, por ejemplo en California, donde es una de las jurisdicciones más importantes en temas civiles, comerciales, de propiedad intelectual y tal, los casos más difíciles, todos los de Silicon Valley, se litigan bajo la siguiente regla procesal, Camilo. No pueden entrar memoriales de más de 20 páginas. Si yo voy a entrar un memorial de más de 20 páginas, tengo que pedirle permiso al juez con anticipación a la fecha de vencimiento del término. Y ese permiso judicial debe contar con la aprobación de la contraparte. 20 páginas. Entonces yo le decía a la jueza, esperando que ella me contestara algo así como 20 páginas, le pregunté, señora juez, ¿y usted en cuánto cree, cuántas páginas se puede exponer un caso difícil? Oigan la respuesta que me dio, yo casi me voy de para atrás. Llega y me dice, Diego, actual. Yo dije, esos son los casos fácticamente difíciles y por regímenes de responsabilidad a veces se vuelven difíciles en derecho. Yo dije, me va a decir 30 páginas y me va a poner en un problema aquí porque yo estoy dando el mensaje contrario. Llega y me dice, un caso de responsabilidad civil extracontractual se debería poder presentar en 3 o 4 páginas. Yo me demoré como media hora para salir de mi estupefacción. Pero eso me dijo la señora juez. Entonces, el hallazgo. Los abogados no argumentamos de forma sintética con lo que afectamos significativamente nuestros textos. No empezamos los textos con la tesis principal, la escondemos. Recopilamos antecedentes del caso de forma larga y prolija. Somos incapaces de ofrecer un resumen concreto, miniaturizado. Creo que perdimos a Diego. Diego. Terminar diciendo nada. Bajo la idea falsa, no solamente de que si uno habla platerescamente es más culto, sino también la idea falsa de que si los memoriales son verdaderos mamotretos, como que uno ha hecho mejor su trabajo de abogacía o de juzgamiento. Entonces, pues nosotros les proponemos una cosa relativamente sencilla, que hagamos una estructura
de nuestros memoriales y de nuestros escritos donde arranquemos con la conclusión. Y la conclusión a manera de lead o de síntesis, Camilo, casi como un titular y como un párrafo inicial de 50 palabras donde uno ponga toda la carne sobre el asador, como dicientemente se usa el dicho. Entonces, recomendaciones para la buena escritura. Empecemos los párrafos con un lead periodístico, con una entradilla o con un copete. Expongamos la síntesis del problema jurídico, la solución y las razones que la justifican en la primera hoja de los escritos. Y esto, Camilo, es muy importante. En vez de utilizar esos nombres abstractos para los títulos y subtítulos como derecho, hechos, análisis, pretensiones, eso es tanto como si el Tiempo titulara noticia. Pues no, en los hechos titulen los hechos, el núcleo de sus hallazgos, el núcleo del componente fáctico de su caso. Y en vez de titular derecho, no digan derecho, como el Tiempo no dice noticia, sino digan cuál es la noticia. La contraparte es civilmente responsable por aplicación del principio del artículo tal del CEPACA. Acabo obviamente de dar una recomendación para las contrapartes de ustedes, pero me entienden lo que estoy diciendo. Un ejemplo de este problema. De ahí es dable concluir que en el caso subexámine no hubo una justificación para determinar el llamamiento a calificar servicios del accionante, por lo cual se infringió el derecho al debido proceso alegado por él, así como sus derechos de defensa y acceso a la administración de la justicia en los términos indicados en esta sentencia, toda vez que al desconocer las razones que produjeron su retiro de la institución, se le impuso una carga insoportable frente al ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, decidida por el tribunal tal, sección tal, subsección tal, y el Consejo de Estado, sección tal, subsección tal, objeto de la presente acción de tutela. De nuevo, párrafo tras párrafo salen todos los pecados de los que hemos venido hablando. 115 palabras en una oración. Por favor, miren por favor este arranque. Todo arranque debe captar la atención del que lee. De ahí, conector vacío, es dable concluir que en el caso subexámine. Eso es excesivo, eso es larguísimo, eso es mamón. Ahí ustedes han perdido ya el interés del lector. Aquí está la reescritura. Esta es un poco, si quieren, caricaturesca. Pero acéptenme la caricatura. Yo, juez, concluyo que se le violaron derechos fundamentales al agente de policía Pedrito Pérez. La Policía Nacional lo llamó a calificar servicios sin ofrecerle un procedimiento administrativo en que él pudiera manifestar sus descargos. La ausencia de este procedimiento administrativo le viola al subintendente de policía sus derechos al debido proceso, a la defensa y al acceso a la administración de justicia. Directo y a la yugular. Si ustedes me preguntan, yo me quedo con estas 63 palabras en 3 oraciones, 21 palabras por oración, en vez de ahí es dable concluir que en el caso subexámine no hubo una justificación para determinar el llamamiento. Esto se pone más fácil así. Yo, juez, concluyo que se le violaron los derechos. La policía lo llamó a calificar servicios sin ofrecerle un procedimiento administrativo de descargos. Además, se pudiera quitar perfectamente en el que él pudiera manifestar sin ofrecerle un procedimiento administrativo de descargos. Eso es más directo, es más claro. Muy bien. ¿Qué tal ese pecado, Camilo? ¿Cómo lo ve? ¿Es frecuente o no en su experiencia? No solo ese pecado, veo varios que se repiten con insistencia. Y sobre todo lo bueno es que a veces lo cometen las contrapartes, entonces así ganamos más cosas para el Estado. Sí, está muy bien, pero es súper común en la cultura jurídica. Todos hemos sido socializados en estas formas de escritura y la otra característica de los pecados, Camilo, es que no salen solitos, siempre salen acompañados. Estos párrafos pesados tienen todos los pecados metidos al mismo tiempo. Párrafos largos,
oraciones largas, complejas, confusas, mucha puntuación en comas, muchas cláusulas subordinadas y yuxtapuestas, ideas poco claras, o escogencias acrolécticas obsesivas, y finalmente escondemos la tesis, todo al mismo tiempo. Porque uno dijera, no, pues que si solo soy lujurioso, pero no soy glotón y no tengo ira, pues vaya y venga. Pero somos lujuriosos, glotones, tenemos ira, bueno, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan de los 7 pecados capitales? Pero además, Diego, perdón la intromisión, por estos escritos largos y un poco con recovecos, perdemos el eje de los argumentos. Completamente, Camilo, completamente se desenfoca uno. Le vuelvo a decir, esta juez no es la única que me ha dicho esto. Dice, no tenemos paciencia, no, nos dicen lo que quieren. Y arrancamos con unas historias desde la institución en el derecho romano. Digamos, yo no soy antiintelectual, yo no soy una persona antiintelectual para nada, pero también pienso que las falsas erudiciones o la falsa complejidad es tremendamente dañina. Si uno quiere ser erudito y meterle peso, pues vaya y venga, pero eso hay que hacerlo con enorme cuidado. Si le parece, Camilo, pasamos al último de los problemas que queríamos revisar hoy, ¿sí? Sí, perfecto, para ir concluyendo, para abrir la conferencia a algunas preguntas o comentarios. Gracias, señor. Pues este último es uno que escogimos con María Jimena, que es casi un resumen de todo lo que hemos visto con anterioridad. Y es esto. Lo voy a llamar la ratio potencia-peso. Llévense esta idea. Y los que saben de automovilismo saben que la ratio potencia-peso es tremendamente importante para tener un carro de carreras o un carro de buen desempeño, ganador. Entonces, en Colombia, la prosa jurídica suele tener más peso que potencia. Nos han acostumbrado a que sea pesada en vez de ser potente. El peso de nuestros textos parece ser más importante que la potencia. ¿Qué quiero decir con peso? Como que si le metemos más palabras, más larga, más compleja, es mejor. En vez de ser eficientes y potentes, en vez de tener aceleraciones, no de un camión pesadísimo y cargado además de ladrillos, sino a tener las aceleraciones de un buen Ferrari. Acelerar a 100 kilómetros por hora en 3 segundos, llegar rápidamente a velocidad de crucero, llegar al argumento y sostenerlo. Yo no estoy diciendo que seamos tampoco ni descuidados, ni afanados, ni superficiales, pero sí tenemos que ser potentes y no pesados. La gente que habla bien es potente y no pesada. Y les ofrezco el siguiente ejercicio. En literatura hay un movimiento que se llama la micronarrativa, que son textos de una enorme calidad literaria que son miniaturizados, es decir, textos completos, poemas o cuentos que se hacen en forma miniaturizada, microcuentos o micropoemas, y se las quiero traer porque en la microliteratura y en la micronarrativa vemos muy buenos ejemplos de cómo uno puede ser muy potente con muy poquito peso, es decir, exactamente el gesto contrario al que utilizamos en nuestras formas de escritura. ¿Microrrelatos en derecho? Sí, yo creo que podríamos usar esta técnica de los microrrelatos en derecho. Un escrito jurídico importa muchos elementos de otros relatos orales y escritos. La comprensión y reclamos del litigante, la historia procesal, normas largas y complejas, doctrina, jurisprudencia, documentos y otras pruebas, etc. Estos materiales no se deben copiar literalmente en nuestros escritos. Los abogados no hacemos una depuración significativa de estos elementos que se amontonan sobre nuestros ya suficientemente largos argumentos que son extensos y que no tienen edición. El resultado es un texto final que es un collage poco acabado y sintético de diversos elementos muy extensos que se amontonan sin depuración y síntesis. Camilo, en suma, mucho peso, poca potencia. Hay
escritor que a mí me encanta, escribe en inglés, se llama Leonard Michaels, y es uno de los maestros del microrrelato. Él tiene un bello microcuento que se llama La mano. Les voy a leer mi traducción al español, el que la quiera ver en el escrito original está arriba. La mano. Golpeé a mi niño pequeño. Mi enojo era poderoso, como la justicia. Descubrí que no tenía ninguna sensación en mi mano. Dije, oye, quiero explicarte las complejidades. Hablé con seriedad y atención, como lo hacen los padres. Cuando terminé, él me preguntó si yo quería que me perdonara. Y dije que no. Y dije que sí. Él dijo, no, haz bajo la manga. Sobre todo en época de coronavirus, donde está uno, por ejemplo, con mi hija de 6 años, leyendo, escribiendo y haciendo tareas, y uno tratando de mantener la motivación personal para expresársela a la hija, pues no he de decir que le haya golpeado la mano hasta ahora, pero los sentimientos y las emociones que este cuento refleja en tan pocas palabras lo llevan a uno, pues a mí casi a las lágrimas. Y simplemente vean el tamaño de ese cuento y vean el universo y el mundo de sentido que hay en ese cuento. Golpeé a mi niña pequeña, mi enojo era poderoso como la justicia. Descubrí que yo no tenía ninguna sensación en mi mano. Le dije, oye niña, quiero explicarte las complejidades. Le hablé con la seriedad y atención como lo hacen los adultos. Cuando terminé, ella me preguntó si yo quería que me perdonaran. Y le dije que sí. Y ella dijo, no, tenía el as bajo la manga. Ahí cambié la traducción. Las traducciones no son definitivas, no están quietas. Lo puse en femenino para hacerlo vibrar con más claridad en mi propio corazón, pero quiero que vean que es muy poderoso. En poesía también hay micropoesía. Uno de los más famosos haijin, es decir, escritores de haiku zen, es el maestro Basho. Y dice, a la izquierda está en japonés el original, para que vean también, digamos, la sonoridad, pero a la derecha está la traducción de uno de los más importantes traductores al español, un español que conoce muy bien la cultura zen japonesa. Dice, cae y cae el rocío. ¿Qué tal si yo lo usara para limpiar el mundo? Y Borges, tan universalmente culto, también con frecuencia se disfrazaba de haijin, escritor de haikus, y tiene este que a mí me fascina. Es un imperio, esa luz que se apaga, o una luciérnaga. Si estos señores tienen derecho a escribir estas poesías tan potentes y universales en literalmente 17 palabras, porque esa es la métrica del haiku, 17 palabras, 575, pues creo que nosotros tenemos también la obligación de escribir con una mejor relación peso-potencia. Entonces la recomendación, Camilo, es muy sencilla. En vez de textos tan pesados, escribamos textos potentes. Concisión. Limite los escritos. Si cree que su escrito es de un caso fácil, propóngase resolverlo en un número fijo de palabras o páginas. Pocas, 3, 4. Los procesos también deben depurar la información cruda a una más elaborada y más sintética. Un diamante pulido es más valioso que una piedra en bruto. Evite la estrategia de la escopeta. El derecho no le exige al abogado que exponga todos los argumentos posibles, sino que se concentre en los más pertinentes y poderosos. Nosotros somos abogados y nos da temor no tirar el escopetazo, pero yo he hablado mucho con jueces y ellos ven con poco agrado los argumentos escopeta porque los hacen perder tiempo. La fijación y depuración del litigio, la
La fijación del litigio permite reducir el peso de los argumentos y aumentar su potencia, decantando y precisando la información. Y quite peso innecesario, elimine los circunloquios, los rodeos, las perífrasis, las sofisterías, elimine el relleno, el bagazo, la levadura, y escribamos textos flacos, no textos gordos, textos flacos con pertinencia y con comunicatividad. Un ejemplo de este problema. De acuerdo a esto, si bien dentro de los documentos del contrato, para el caso de los documentos del proceso de selección, se encuentra establecida la posibilidad tanto de declarar la terminación anticipada del contrato como de realizar la liquidación unilateral del mismo por parte de la empresa, esto no obedece al resultado de un acto administrativo por parte de la entidad contratante, sino a la posibilidad otorgada por el acuerdo de la voluntad de las partes, siendo exigible a nosotros el informar a la aseguradora la terminación anticipada como la suscripción del documento de liquidación unilateral. Requisito esté plenamente cumplido por la empresa, ya que tal es el conocimiento de la aseguradora de dichos actos de acuerdo a las comunicaciones remitidas que se llegaron en el acápite de pruebas. Yo no sé, Camilo, si es que ya estoy muy cansado a esta altura, pero yo estos párrafos de una sola oración de 129 palabras ya de verdad ni los entiendo. Esta es la edición. La empresa puede declarar la terminación anticipada o la liquidación del contrato porque así quedó pactado. Ya se notificó a la aseguradora la terminación anticipada. La aseguradora reconoció que recibió la notificación. Ello ya consta en el expediente. 37 palabras, 4 oraciones, 9.25 palabras por oración. Y hay una oración que está sobrando, Camilo, la tercera. Es decir, podríamos haber escrito realmente una cosa muy parecida al haiku en unas 30 palabras y no esta cosa monstruosa de 129 palabras. Dice Jean-Paul Sartre en El ser y la nada: el mesero de café tiene el gesto vivo y marcado, demasiado preciso, demasiado rápido. Se dirige hacia los clientes con un paso rápido, se inclina con demasiada prontitud. Su voz, sus ojos expresan bastante interés para tomar la orden del cliente. En fin, regresa. Todo manipulando su plato con cierta habilidad, poniéndolo siempre en desequilibrio para luego equilibrarlo con un movimiento ligero del brazo y de la mano. Toda su conducta nos parece un juego. ¿A qué juega, Camilo? El muchacho juega a ser mesero de café. Yo tomo prestado estas palabras de Sartre y digo que con las formas como las que nosotros escribimos, estamos apenas jugando a ser abogados. Y que en vez de jugar a ser abogados, Camilo, en épocas de COVID-19, donde hemos visto más de cerca la enfermedad y quizás la muerte, deberíamos jugar no a ser meseros de café prototípicos o abogados prototípicos, sino quizás a dejar transparentar con más claridad nuestra voz, quiénes somos y nuestro estilo, de tal manera que no seamos una cantidad de abogados vestidos o vestidas, abogados y abogadas vestidos de gris, con el mismo corte y con las mismas cosas, sino que seamos capaces de poner nuestra impronta, nuestra personalidad y nuestro carácter existencial, por esto la cita de Sartre, en nuestras propias vidas, antes de que sea demasiado tarde. Gracias, Camilo, esa era la presentación. Gracias, queridos colegas, esa era la presentación. Escucho muy atentamente comentarios. Diego, muchas gracias. No solamente muy útil, sino además muy amena, una presentación que puede ser de tanta utilidad para todos los abogados. Hemos tenido un récord de asistencia a la conferencia. Me parece que hay ejemplos muy valiosos y frecuentes. Yo personalmente en la agencia tengo una discusión frecuente con nuestros abogados para que escriban más corto, más conciso, menos citas de cosas que no son útiles. Y yo no sé, Diego, me voy a tomar el atrevimiento de hacer la primera pregunta, porque aunque no suelo hacerlas en las conferencias que hemos organizado, aquí me surgió una duda. Yo muchas veces uso una técnica para tratar de reducir, de editar mejor un texto escrito, y es dejar dormir el texto.
y funciona. Yo no sé si el dejar dormir el texto de un día para otro y volverlo a revisar cuando se puede, y ojalá se pueda siempre, le permite a uno ser más concreto. Es absolutamente fundamental, Camilo. Es que dejar dormir el texto es dejar trabajar la cabeza. Tiene varias cosas evidentes, Camilo. Uno lleva un tiempo cansado trabajando en un texto, ya no le ve los errores. Dejar dormir el texto es dejar descansar al autor para que luego, con una mirada crítica, alerta, atenta, pueda ser capaz de revisar el texto. Y luego los psicólogos también han mostrado que dejar dormir el texto, los autores donde hay un proceso, llamémoslo, de densidad de pensamiento, cuando estamos metidos en problemas, la gente sigue pensando como con la mente inconsciente. Entonces hay un proceso de elaboración de ideas. Entonces, mientras que duerme el texto, trabaja la cabeza consciente e inconscientemente. Y eso es un recurso que utilizan la mayor parte de los escritores, porque ningún texto bueno se escribe en una sola carrera, sino que requiere las revisiones propias de hacerlo más corto y preciso. Pero en Colombia hacemos al revés, revisamos los textos y los editamos y los aumentamos de tamaño, Camilo. Entonces esto es una cosa fundamental, los textos se editan es para que se reduzca el tamaño, para hacerlos más precisos. Este es un estilo que lo llaman a veces aforístico o epigramático. Especialmente en el inglés, es muy claro, digamos, como el enorme valor cultural que tiene el estilo epigramático. Ser conciso, claro, directo e incluso humorístico. A esa cosa se llama ser uno epigramático y lo rescataban especialmente de la literatura, a ese estilo lo rescataban de la literatura latina clásica, por ejemplo en Séneca. Si alguien ha leído un texto de Séneca, los textos de Séneca son muy precisos, pero muy cortos, en el mismo sentido que los de Platón. Los diálogos platónicos no son largos, son epigramáticos. Epicuro cuenta una anécdota que no se sabe si es apócrifa o no sobre Platón, y es que se encontraron, parece ser, algún original de Platón, donde la primera frase de Platón tenía 70 opciones alternativas, la había intentado 70 veces. Y si este era Platón, que era un maestro del epigrama y de la, llamemos, redacción epigramática, pues cómo serán nosotros que en realidad somos malos escritores. Entonces sí, avalo completamente lo que usted está diciendo y es tremendamente importante, Camilo. Gracias, Diego. Voy a pasarle un par de preguntas de los asistentes. Pregunta José David Martínez. ¿Cómo lograr un escrito claro y sencillo cuando se contesta un escrito o demanda que es muy largo? Por ejemplo, una demanda de más de 80 hechos. Sí, eso es muy importante. Eso es una gran pregunta técnica. Como tenemos la técnica de que los hechos hay que responderlos uno por uno, pues yo no sé, yo tengo dudas de que eso sea obligatorio jurídicamente, pero no me voy a meter ahí. Pero sí voy a dar una recomendación quizás menos controversial. Yo no estoy tan seguro que los códigos de procedimiento ordenen contestar hecho por hecho, pero hay una cosa particularmente peligrosa en las contestaciones de la demanda. José David, ¿cierto? Es la persona que me preguntó. Está preguntando José David. ¿Señor? Sí, José David. Sí, José David, pero José David, especialmente cuando uno contesta la demanda, si uno no pone su teoría fáctica del caso, creo que está en serios problemas. Y uno no pone la teoría fáctica del caso de uno por estar como contestando desconcentradamente los hechos de la demanda. Entonces, tanto para demanda como contestaciones de la demanda, pues es posible que por razones probatorias yo tenga que tratar de partir el cuadro general de los hechos en hechos atómicos. Yo entiendo que esa técnica tiene que ver luego con el tema de las pruebas, porque descomponiéndolos analíticamente puedo decir cómo cada hecho atómico se prueba. Pero yo creo que antes de esta descomposición analítica por razones probatorias, deberíamos poner en 50 palabras
nuestra teoría fáctica del caso. Y esto es cierto, Camilo y José David, tanto para la demanda como para la contestación de la demanda. De tal manera que el juez no tenga que poner uno al lado del otro listados de 80 hechos atómicos, sino que tenga dos caracterizaciones básicas de los hechos en 50 palabras, la del accionante y la del demandado. Y esta técnica, que es, como insisto, poner la teoría fáctica del caso en un resumen antes de la dispersión en hechos atómicos, no se hace hoy en Colombia. Y queda uno sometido a que el juez tenga que armar dispendiosamente mi teoría fáctica del caso de la dispersión de mis contestaciones, Camilo, en los hechos del otro. Es decir, es como si yo le entregara la voz al otro de cuál es mi caso fáctico. Son consideraciones muy preliminares y quizás muy polémicas, pero echémosle cabeza. Tengo otra pregunta que me parece muy oportuna. Diana Díaz nos pregunta, ¿es conveniente hacer citas en los documentos? ¿Existe algún límite para su uso? Y yo le agregaría un comentario a lo que Diana nos dice, y es que muchas veces intentamos darle clases a los magistrados con citas de libros incluso de sus colegas o de ellos mismos. La pregunta de Diana, por eso me parece muy al lugar. ¿Existe algún límite para las citas? ¿Conveniente? ¿Es bueno hacerlas? Sí, gran pregunta, Diana, gran pregunta, Camilo. Sí, sí existe un límite, y el límite no es formal, aunque sí lo hay. Ahora les digo cuál es. El límite es material. Toda cita debe ser el diamante de la afirmación que yo quiero citar. Entonces no es simplemente páginas y páginas dando vueltas, sino las 3 líneas de lo que dice la jurisprudencia, que para mí valen un potosí y que afirmen mi argumento. Eso lleva a que muchos manuales de estilo académicos y judiciales digan que en ningún caso debe haber citas superiores a 50 palabras, Camilo. Esto va tan en contra de todos nuestros usos que hasta llama la atención. La sola cita de 50 palabras ya es enorme, pero no conozco ningún abogado que haga las citas precisas de 50 palabras, y menos las de 8 o 10 palabras de la jurisprudencia, de la norma o de la doctrina, que constituyen el diamante que yo estoy engarzando en mi joya argumentativa, pero echamos bagazo y bagazo de páginas y páginas. Y les voy a decir qué hacen los jueces con eso. Tal cual. No hacen nada más con eso, Camilo. Sí, hay una pregunta que nos formula Marta Inés Fernández. ¿Usted podría darle ejemplos de buenos conectores? Sí, no usar ninguno. Es el mejor conector. La mejor forma de conectar es utilizar el mismo sujeto. El mismo sujeto permite dejar armar la continuidad del discurso, porque sigo hablando del mismo tema. El mismo conector me permite mantener la concentración en las ideas que estoy dando. El mismo sujeto me permite mantener la redondez del discurso. Lo acabo de hacer feo, pero traté de utilizar el mismo sujeto todas las veces que dije distintas oraciones. Quizás no me salió bien el ejemplo, pero lo que conecta es el sujeto. Camilo me llamó esta mañana, me aseguró que quería que habláramos sobre un tema muy importante. En su voz escuché promesas significativas. Él es un gran amigo mío. No he utilizado ningún conector. He utilizado el sujeto Camilo para unir unas frases que quedaron bien unidas, y no tuve que decir ninguna vez ahora bien. Entonces, Diana, el mejor conector, lo llaman los gramáticos, es el conector implícito o tácito, que se hace a través del mantener el sujeto o de utilizar las pronominalizaciones del sujeto. Luego, si necesito conectores explícitos, que sean muy buenos, en consecuencia, en síntesis, pero no especialmente. Es que hay unos aquí en Colombia, pues, que realmente me matan. Por ejemplo, ahora bien, ¿qué significa ahora bien? Camilo,
en este sentido o en ese sentido. ¿En cuál sentido? Así las cosas me da a mí, miren, me puse a rascarme, literalmente me da rasquiña. Y es tremendo. Y eso con los conectores. Y luego las palabras altisonantes y las palabras y tal. En estos días estaba hablando sobre este tema con un defensor público en Montería. Y estamos hablando sobre cómo hablamos de chistosos los abogados. Y él muy bonito, además muy consciente, y llega y dice, funjo como. Y le digo yo, hermano, hagamos una lucha contra el verbo fungir, especialmente como lo usamos los abogados. Fungir es yo soy, yo trabajo. No más fungir, porque a mí fungir además me suena como si un hongo nos hubiera cogido el cerebro y nos impidiera hablar como gente común y corriente. Sí, vamos a hacer las dos últimas notas para no cansar al público y desde luego a Diego. Hay comentario y pregunta que nos hace William Moncayo, que me parece supremamente válida. Pregunta Wilman, ¿están los jueces preparados para entender los argumentos de un escrito corto con oraciones poderosas? Y yo le agregaría, ¿estaremos todos los abogados listos para ver sentencias cortas con argumentos poderosos? Qué grandes intervenciones. Eso me lo dicen con enorme frecuencia. Me dicen, este es el estilo nuestro. Si yo varío el estilo, me van a castigar a mí. Falso. Yo creo que los jueces ya están haciendo lecturas oblicuas donde no están leyendo esas cosas largas de ellos. Y lo que tú acabas de decir, Camilo, es absolutamente correcto. Nuestros vicios son exactamente los vicios judiciales, pero nosotros les devolvemos exactamente la misma cortesía. No les leemos las sentencias. Entonces, una cultura donde la gente escribe más de lo que se lee es una cultura de tontos que no se dan cuenta de ello. Entonces, tenemos que hacer algo, William, propongo. Yo sería feliz escribiendo documentos muy cortos y leyendo sentencias muy cortas. Sentencias de 500, 600 páginas, muchas llenas de puras citas, no son buenas lo mismo que los escritos. Es que una sentencia de 100 páginas no la escribió una sola persona. Son ensamblajes de equipos de trabajo donde nadie tiene control sobre el discurso en su conjunto, Camilo. Eso es trampa. Entonces, yo con esto no estoy diciendo ni que seamos escuetos ni seamos superficiales. Yo quiero escritos cultos, profundos, completos o integrales, pero eso no es escribir largo o pesado. Eso es otra historia. Y esa historia es el escrito epigramático, que es la mejor tradición de la literatura y de la oratoria, desde la época romana hasta la época moderna, donde uno epigramáticamente, es decir, con poco peso y mucha potencia, así tenga mucha erudición y mucha profundidad, dice de frente lo que quiere decir. Y yo espero que yo haya hablado, aunque la conferencia ha sido ya muy larga y muy mamona, lo acepto, lo reconozco, espero estar hablando epigramáticamente y no gongorescamente. Pues Diego, la audiencia está totalmente estable, casi 800 personas en total, y permanecen aquí para nuestra última pregunta, que la hace Luis Alfonso Bocanegra. ¿El uso del silogismo perfecto puede ayudar en la forma de redactar los párrafos? Sí, ayuda mucho. Además, por una sencilla razón, Luis Alfonso, si te acuerdas, dije al comienzo que escribíamos 1.5 oraciones por párrafo. Los expertos recomiendan entre 3 y 8. Te voy a decir por qué el piso mínimo es 3, las 3 premisas del silogismo aristotélico. Y las 8, en parte, son simplemente oraciones adicionales que se pegan a las premisas del silogismo aristotélico. Y no nos pongamos muy lógicos ni muy pedantes con estos temas de lógica, que aquí llegó, esta es mi profesora de lógica, Julia López Medina. Saluda, Diego, hola, sí, rapidito. Ya. Hola. Ella es mi profesora de lógica. Sin poner muy pedantes con el punto de la lógica, es esto, es coger, la premisa mayor es coger algo que se ha ganado en el discurso, lo ganado, lo afirmado, lo probado. Eso sirve como premisa mayor. Se le mete un nuevo dato, hecho,
y a partir de esos dos se saca un nuevo punto probado o asegurado lógico retóricamente. Esto es además la función del párrafo, Camilo. Un párrafo es el sitio de un silogismo y el silogismo debe tener distinción analítica entre sus premisas. Cuando en Colombia escribimos en promedio oraciones de 52.88 palabras, quiere decir que no distinguimos analíticamente las premisas, es decir, es gente que tiene problemas en la formación analítica y lógica, y eso es gravísimo. Pues, Diego, muchas gracias a todos. Quiero recordarles que la charla de Diego estará disponible en la página web de la agencia, lo mismo que el manual de escritura jurídica en el que Diego estuvo involucrado a fondo, preparado por la agencia hace un par de años, cuya segunda edición la tendremos más o menos pronto, ¿no, Diego? Estamos trabajando duro en eso. Sí, señor. Y además el manual disponible gratuitamente en la página fue gracias a la colaboración de la DIAN, que nos ayudó a digitalizar el libro, y existe también en la comunidad jurídica del conocimiento un curso digital, virtual, sobre escritura jurídica. Diego, de verdad, muchas gracias, no solo por la profundidad de la charla, sino porque realmente fue muy grato oír en tiempos de pandemia cómo podemos hacer un esfuerzo todos por escribir un poco mejor y ojalá un poco más corto y más concreto. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron también. A usted, Camilo, mil gracias y a todos un saludo. Gracias.